Ya va, lo que veo, Bueno, déjame verlo. Bueno, listo. bueno, muy buenos días a todos. En nombre de Elite Training les damos la bienvenida al webinar. Estrategias para la gestión del mantenimiento en tiempos de crisis, planificación y programación del trabajo y cómo minimizar el valor del inventario. La exposición va a estar a cargo del ingeniero José Contreras, quien es especialista en ingeniería de proyectos y en dirección de operaciones y gestión de la calidad. Es también consultor para numerosas empresas en Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y México, en áreas como producción, calidad, ingeniería de proyecto de mantenimiento, entre otras. El webinar durará alrededor de 1 hora. La exposición del ingeniero Contreras durará alrededor de 45 minutos y tendremos aproximadamente 15 minutos para resolver sus preguntas, que las estaremos recibiendo durante el webinar a través del botón preguntas y respuestas que lo encuentran en la parte inferior de sus pantallas. No siendo más, le doy la bienvenida al ingeniero José. José, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Gustavo. Buenos días a todos, bienvenidos. A partir de este momento, pues vamos a iniciar esta presentación que hemos denominado Estrategias para la gestión del mantenimiento en tiempos de crisis. Bueno, quisiera recordar que es muy importante que al final de la presentación hagan sus preguntas no por el chat, sino por la opción preguntas, que es por la vía que vamos a ir visualizando esas preguntas e ir respondiéndolas para aquellos que tengan interés en que aclaremos cualquier aspecto o cualquier duda que se presente. Entonces es importante recordar eso en primer lugar, que por el chat no vamos a revisar las preguntas, no es que no queramos, sino sencillamente la forma correcta de hacerlo es por esta opción preguntas que tiene la plataforma. Bueno, vuelvo, ratifico la bienvenida y esperemos que en estos próximos 30, 40 minutos esta presentación sea de utilidad para todos. Esas estrategias que hemos pensado para la gestión de mantenimiento en tiempos de crisis se basan fundamentalmente en visualizar el problema del valor del inventario para la organización, y estoy hablando del inventario para mantenimiento, y la estrategia de planificar y programar el trabajo. Bueno, ya vamos a aclarar que el tema del inventario, que es de cuidar, tiene un impacto significativo para la rentabilidad de la organización como un todo. Y respecto a la planificación y programación del trabajo, quiero en este momento, antes de iniciar, destacar que los aspectos de planificación que vamos a tratar son exclusivamente los de planificar el trabajo. Y el trabajo rutinario, entiéndase mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo, planificado que hay, y mantenimiento correctivo de emergencia, que normalmente, por definición, no se planifica. Se piensa que se va a hacer, pero no se planifica. Entonces no vamos a estar hablando de planificación estratégica, de planificación a nivel táctico, de estrategias generales o particulares del departamento, no. Estamos hablando específicamente de la planificación del trabajo que se va a ejecutar. Eso es importante destacarlo porque, como todos saben, la planificación incluye pues, un universo muy grande dentro del departamento y dentro de cualquier área de la organización. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a destacar, bueno, vamos a terminar la presentación. Aquí podemos ver una imagen donde presento, para los que no los conocen, hasta este momento hemos publicado estos dos libros. Uno dedicado exclusivamente a la gestión y optimización de inventarios, y el otro es un libro que está dedicado exclusivamente a los indicadores de gestión. Este libro no se llama Indicadores de Gestión para Mantenimiento porque
No se trata de una lista de indicadores, se trata de desarrollar un sistema de medición del desempeño. Y para medir el desempeño hay muchas opciones. Una de ellas son los indicadores de gestión. Entonces, por eso es el título de este libro. Este libro, en Colombia particularmente, está a la disposición a través del training, y en otros países, pues, me podrían escribir a los correos o al teléfono que ven aquí abajo, donde me pueden contactar con toda confianza. Muy bien. Y estos son mis correos. En cuanto a los cursos que tenemos disponibles, en estos tiempos, pues, la opción que hay es online, y parte de esta iniciativa es reforzar un poco los fundamentos de lo que veremos en el curso de gestión y optimización de inventarios y en el curso de planificación y programación del mantenimiento. También tenemos el curso de indicadores de gestión, el de gerencia del mantenimiento y el de gerencia de proyectos. Bueno, comencemos entonces con la primera estrategia. La primera estrategia que propusimos para, digamos, enfrentar esta crisis que tenemos actualmente es minimizar el valor del inventario. Y la primera pregunta que tenemos que responder es: ¿por qué es importante el de los inventarios y cómo afecta la rentabilidad de los negocios? Todos sabemos que el inventario para mantenimiento es un problema. Desde el punto de vista que usted lo vea, desde el ángulo que lo vea, es un problema. El problema lo podemos resumir en dos frases. La gente de mantenimiento quisiera tener el almacén, la bodega llena de repuestos, que no falte nada. Es lógico, es natural que ocurra así. Pero por otro lado, la gente de compras, finanzas, la gente que toma decisiones sobre el dinero de la empresa, quisiera que no hubiese inventarios. Quisiera que el almacén estuviese vacío, porque el inventario genera costos. Y en mantenimiento el problema se agrava porque hay un mantenimiento que definitivamente, como no es comercial, lo que produce es gastos. Sencillamente produce gastos. Pero hay que tener inventarios, porque es un choque de trenes a alta velocidad. Entonces hay que tratar de buscar ese equilibrio, ese que es necesario, ¿no? Ese equilibrio que es necesario para tener la menor cantidad de inventarios sin que se ponga en riesgo la continuidad operacional. Veamos acá en esta expresión muy famosa, la tasa de retorno sobre la inversión, que puede ser calculada de varias formas, pero bueno, la forma más básica, ¿no?, es dividir los beneficios o utilidades entre el valor de los activos totales de una organización, como lo vemos acá. Permiso. Que se me desactiva él. Muy bien. Cuando nosotros queremos una alta rentabilidad, una alta tasa de retorno sobre la inversión, pues tendríamos que aumentar las utilidades, ¿no? Y eso se logra disminuyendo, aumentando los ingresos y disminuyendo los costos. Una forma de disminuir costos es disminuyendo el inventario, porque no el valor en sí mismo, el tener inventarios produce costos, y al producir costos, pues los beneficios serán menores. También, por el denominador de la expresión, el inventario es parte de los activos de cualquier organización, y mientras mayor valor tenga el inventario, mayor valor tendrá los activos. Y entonces, como podemos ver, el inventario afecta negativamente a ambos miembros de esta ecuación. La conclusión es que a mayor inversión en inventarios, menor es la rentabilidad. Y esa es básicamente la razón por la cual la alta dirección en cualquier empresa se preocupa por el alto valor de los inventarios, que generalmente los mantenimientos tienen un alto valor, y lo que empeora las cosas es que es un inventario que no se utiliza.
casi, o sea, la demanda es muy baja. Hay muchos artículos, hay artículos que se demandan muy frecuentemente, pero esos no son los que verdaderamente tienen un impacto significativo sobre el valor del inventario. Los que tienen un impacto significativo son aquellos materiales de baja rotación, de, por supuesto, muy baja utilización, pero muy críticos y muy costosos. Y entonces hay que tenerlos. Ahora, hay que buscar cuál es la cantidad óptima a tener almacenada. Muy bien. En cuanto a los costos, ¿cuáles son los costos de la tenencia de inventarios? Que sería algo así como pensar en el costo de almacenar, ¿no? Y además de eso, el costo de comprar. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los costos involucrados en la gestión de materiales para mantenimiento? En sí mismo, el costo de los artículos que vamos a almacenar, que para mantenimiento, pues sabemos que son los repuestos, los suministros, consumibles. Y aparte del costo de lo que vamos a tener almacenado, pues hay unos costos de servicios directos, como podemos ver acá, que son el costo de compra, el acto administrativo de comprar y el costo de almacenamiento. Pero hay una gran cantidad de costos que no se ven, que son muy difíciles de cuantificar y que de hecho no es una tarea o responsabilidad directa de la gente de mantenimiento, pero son costos que existen y hay que tomarlos en cuenta. Por ejemplo, la infraestructura tiene un valor de uso, una depreciación, se paga impuestos. El costo del capital, es decir, el costo de oportunidad que representa tener ese dinero en el inventario y no en otra alternativa de inversión. Intereses, deterioros. Cuando tenemos materiales almacenados hay mayor propensión al deterioro y daño de los artículos, de los materiales. Hay mucha propensión a la obsolescencia. El ciclo de la empresa es muy dinámico y es fácil que algunos repuestos se vuelvan obsoletos en corto plazo. Hay posibilidades de robo y los seguros que se pagan también son elevados. Entonces hay un conjunto de costos, un grupo de costos muy importante. Bien. Ahora, cuando se quiere desarrollar acciones o emprender acciones para minimizar el inventario para mantenimiento, lo primero que hay que considerar es la gran diferencia que existe entre estos inventarios y los inventarios convencionales. Entonces vamos a responder cuáles son las principales diferencias entre la gestión de inventarios para mantenimiento y otros inventarios. ¿Cuáles son esos otros? Por ejemplo, materias primas, productos terminados, productos en proceso, todos los demás inventarios. Pero los inventarios para mantenimiento tienen unas particularidades que complican su gestión. La variedad. Por ejemplo, en cualquier empresa, por pequeña que sea, la variedad normalmente no es menor de 1000, 2000 ítems diferentes, ¿no? En empresas grandes podemos llegar a hasta 100.000. He visto casos donde hay empresas que tienen 100.000 códigos registrados y con baja duplicación. Es un pico valor 8.000, 9.000, 5.000 ítems diferentes. La demanda es otra diferencia importante. La demanda o tasa de utilización o rotación desde el punto de vista de inventarios es muy variada. Hay repuestos que se usan casi a diario, materiales, consumibles, y en el otro extremo hay repuestos que han pasado 2, 3, 4 años y no se han tocado y ahí están almacenados y hay que tenerlos almacenados. El precio. Hay repuestos cuyo precio es muy bajo. Aquí es imposible no pensar en artículos de ferretería, por ejemplo. Muchas cosas de uso frecuente que son muy de bajo precio. Pero hay repuestos de muy alto valor, por ejemplo, tarjetas electrónicas, variadores de velocidad, reductores, en fin, artículos cuyo valor unitario supera los cientos de miles de dólares. Un aspecto muy importante es la criticidad. La criticidad, desde el punto de vista de la gestión del inventario, se refiere a la consecuencia de no tenerlo cuando es necesitado.
En este sentido, hay repuestos que si usted no lo tiene almacenado, pues usted decide, bueno, voy a solicitarlo, voy a comprarlo y espero a que llegue para hacer el trabajo. Cuando usted puede tomar ese tipo de decisión, el repuesto no es crítico, para nada. Y probablemente sea una opción no tenerlo almacenado. Pero hay repuestos que si usted no lo tiene en el almacén, cuando lo necesite se paraliza totalmente la operación, se paraliza totalmente la línea de producción. Y obviamente, independientemente, y por favor, aquí puede haber gente que no esté de acuerdo conmigo, pero independientemente del valor, hay que tenerlo en el almacén. Aquí yo soy muy drástico en esto, aquí no hay que hacer mucho análisis, aunque sea una pieza. Si te para toda la producción, toda la operación, pues ese repuesto hay que tenerlo almacenado. Los tiempos de entrega. Hay materiales cuyo tiempo de entrega es muy corto, puede ser horas, especialmente cuando hay convenios con proveedores. Pero hay otros, sobre todo los repuestos originales del fabricante, en algunos casos requieren tiempos de entrega muy elevados, hasta de un año. Y el tiempo de entrega es importante reconocer que no es el tiempo que tarda el proveedor en despachar, es el tiempo total que implica la gestión del proveedor más la gestión interna nuestra para hacer la compra. Bueno, esas son las grandes diferencias de los inventarios para mantenimiento respecto a los otros inventarios. En virtud de lo que hemos conversado, de lo que hemos mencionado, nos preguntamos cuáles son las etapas para optimizar el nivel de inventarios de mantenimiento en cualquier empresa. Entonces aquí les voy a presentar de manera resumida pues cuáles son las acciones a emprender para optimizar ese nivel de inventario. Lo primero que hay que hacer es clasificar los materiales. Hay muchos tipos de clasificación, por ejemplo, por tipo de máquinas, por tipo de tecnología, por tipo de aplicación, pero nosotros tenemos que clasificar los materiales básicamente por 3 técnicas que vamos a mencionar en la próxima diapositiva. Pero lo primero que hay que hacer es eso. Lo primero que hay que hacer es clasificar los materiales. Muy bien. El segundo paso es, una vez clasificados los materiales, pues tendremos que visualizar cuáles son los materiales obsoletos y vamos a entender como materiales obsoletos aquellos cuya probabilidad de necesitar es 0. No es que haya muy poca probabilidad de necesitarlos, no, no, no. Si la probabilidad de necesitarlo es 0,00, ese material es obsoleto. El tercer paso es determinar la tasa de utilización, la demanda, la frecuencia con que utilizamos ese repuesto. El cuarto paso es calcular el punto de pedido, muy conocido como el mínimo, aunque el mínimo conceptualmente es otra cosa, pero tiene mucha relación, por supuesto, con el punto de pedido. El punto de pedido involucra a ese mínimo del que hablamos, más un stock de seguridad que depende de la criticidad. Otro paso que tenemos que dar es calcular la cantidad de pedido. Y el último paso, después de haber realizado los primeros 5 que estamos mencionando aquí, sería implementar acciones correctivas que tienen que ver con la mejora continua de la gestión del almacén y la gestión del inventario. En una acción correctiva podría ser mejor ubicación, mejor catalogación, selección de proveedores, en fin, hay múltiples acciones, pero las primeras 5 son las acciones básicas que debe desarrollarse cuando se emprende un programa para optimizar el inventario de mantenimiento. Muchos podrían estar pensando, ¿cómo hago yo esto? Porque esto no se puede hacer por lotes, por ejemplo, calcular el punto de pedido, la tasa de utilización, la cantidad de pedidos. Eso no se puede hacer por grupos ni por familias. Esto hay que hacerlo uno por uno, individualmente. Y muchos estarán pensando que, ¿cómo hago eso si tengo 10.000 ítems diferentes en el almacén?
Por eso es que primero hay que clasificar los materiales. Esto es vital. ¿Y cuáles son las técnicas de clasificación de esos materiales? Bueno, vamos a nombrar 3 técnicas básicas. La primera, conocida ampliamente como técnica XYZ, que es una técnica que clasifica los materiales por el valor en existencia, es decir, por su valor del inventario. También tenemos que clasificarlos por la criticidad, porque el enfoque de la gente de finanzas es, bueno, vamos a ver cuáles son los artículos más caros, los de precio intermedio y los de menor valor. Esa es una visión, pero la criticidad tiene que acompañar a esa clasificación, porque yo no puedo descartar un artículo muy caro, pero de muy alta criticidad. Probablemente uno muy caro, de muy baja criticidad, sí lo pueda descartar como almacenable, ¿no? Entonces, en segundo lugar, aquí hablamos de una técnica denominada criticidad-valor, que es sencillamente combinar la criticidad con el valor. Eso lo vamos a desglosar un poquito en la próxima diapositiva. Y la técnica de la que más se habla, pero que es la última que se debería estar utilizando para optimizar el nivel de inventarios, es la ABC. La técnica ABC es una técnica de clasificación importante, no estoy diciendo que no sea importante, pero las prioritarias son las anteriores, es decir, identificar los materiales clasificados por valor y por criticidad, y luego le aplicamos la técnica ABC, que es clasificar el inventario por valor de rotación. ¿Y qué es el valor de rotación? El valor de uso. Es decir, el precio por la demanda. Y esta técnica nos permitirá obtener materiales tipo A, tipo B y tipo C, donde A son los materiales, son pocos normalmente, con un alto valor de uso. Pero ¿por qué esta técnica no es la prioritaria en la optimización del nivel de inventarios para mantenimiento? Porque es típico también que que la mitad o entre el 50 y 60% del inventario que tenemos en el almacén no rota. Hablando de materiales para mantenimiento. Es típico en todas las empresas del mundo entero que la mitad o un poco más de lo que se tiene almacenado no se mueve en un año. Entonces, cuando yo aplico la técnica ABC, estoy analizando solamente una parte de lo que tenemos almacenado. Y lo que empeora las cosas es que lo que está almacenado y no se mueve es lo que mayor impacto tiene sobre la rentabilidad de la empresa. Entonces, por ahí van las cosas, ¿no? Ese es un poco el análisis que hay que hacer. Cuando hablamos del método criticidad-valor, nosotros yo he desarrollado un método que he llamado criticidad-valor y consiste en establecer 3 niveles de criticidad. Criticidad 3, criticidad 2 y criticidad 1. Llamamos a los materiales de alta criticidad, le ponemos el código 3, los materiales de mediana criticidad le ponemos el código 2, que son los pintados de color amarillo, y los verdes, que son de baja criticidad, y le asignamos el código 1. Al mismo tiempo, nosotros clasificamos los materiales por valor, y los materiales X son los de alto valor, los materiales Y son los de bajo valor, y los materiales Z son los de bajo valor. Muy bien. Combinando estos 2 criterios, nosotros tendremos 9 posibles códigos. 9 posibles códigos. Vamos a nombrarlos de arriba hacia abajo y están ordenados por, como pueden ver, por criticidad. Es decir, los que colocamos de color rojo, que se supone son los que hay que tener mucho cuidado, son todos los de criticidad 3, independientemente de su valor. Pero por supuesto la prioridad lo tienen los de alto valor, después vienen los de mediano valor y después vienen los de bajo valor. Después pasaríamos al segundo lote, que serían los de criticidad 2. Son artículos de criticidad 2 de valor alto, medio y bajo. Y finalmente tenemos los de criticidad 1,
de baja criticidad, de alto valor, mediano valor y bajo valor. Entonces tenemos 9 posibles códigos y nuestro objetivo sería determinar qué porcentaje del total que podemos ver aquí, de ese 100%, qué porcentaje está representado por cada una de esas categorías que estamos definiendo. Y en el lado derecho, en la última columna, también determinar qué porcentaje del valor total del inventario representa cada una de las categorías que hemos mencionado. Bueno, ese es un método que es importante en el sentido de que no solamente se analiza el valor de lo que tenemos almacenado, sino la criticidad, que es el aspecto primordial, sobre todo para la gente de mantenimiento, y no solo para la gente de mantenimiento, para mantener la continuidad operacional de cualquier organización. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los parámetros? Muy bien. Claves que se deben conocer y mantener vigentes para mantener optimizado el nivel de inventarios. Bueno, la criticidad, que pudiera cambiar, pero normalmente se mantiene a lo largo del tiempo. ¿Cómo podría cambiar la criticidad de un repuesto? Bueno, una máquina que hoy día es primordial para la capacidad de producción, pudiera pasar en un tiempo mediano plazo o largo plazo en una máquina que no es el principal soporte de la producción y por lo tanto sus repuestos, en caso de necesitarlos, podrían cambiar de criticidad. Otro parámetro que hay que tener claro y vigente y actualizado es la demanda o tasa de utilización del repuesto, el tiempo de entrega, el punto de pedido y la cantidad de pedido. El punto de pedido ya lo hemos mencionado, es la cantidad que hay en el almacén para el cual yo debo ordenar, y la cantidad es cuánto vamos a comprar de ese artículo que estamos analizando. En mantenimiento hay materiales de alta rotación y de baja rotación. Nosotros tenemos un modelo de cálculo que está en unos millones y millones de artículos y libros de esta área, que es la distribución normal, entiéndase medias, cálculos promedios simples, promedios ponderados, desviación estándar. Y básicamente el proceso es, en primer lugar, analizar la demanda durante 12 meses, determinar la criticidad, porque dependiendo de la criticidad yo selecciono estadísticamente un nivel de confianza, calcular el tiempo de entrega. Esto se basa en los datos que se tienen registrados por la gestión de compras y almacenamiento, calcular el punto de pedido y calcular la cantidad económica de pedido. Este es el proceso para determinar los materiales, digamos, los parámetros claves de los materiales de alta rotación. Pero cuando hablamos de materiales de baja rotación, que son muchos y tienen un alto valor, el método de cálculo difiere, es otra cosa. En primer lugar, porque la data es muy baja, hay poca información para poder sacar conclusiones y poder pronosticar su demanda. Entonces aquí la literatura especializada pues ha venido comprobando que las distribuciones binomial, exponencial y de Poisson son las que más se ajustan o mejor se ajustan a este tipo de cálculo. El proceso sería algo como el que mostramos acá. Se debe analizar la demanda durante los últimos años, determinar la criticidad, aquí es fundamental. Igual, determinar la criticidad para seleccionar un nivel de confianza, también calcular el tiempo de entrega. Tenemos que calcular la tasa de fallas, el tiempo medio para fallar, y con estos datos que ya hemos mencionado, nosotros procedemos aplicando las técnicas de confiabilidad, de distribución de probabilidades aplicadas típicamente en confiabilidad, pues procedemos a calcular unos valores que nos sugieren estos modelos matemáticos. Esa es la única opción que tenemos. La otra es un poco la empírica, la experiencia, las opiniones de gente experta en el tema, pero esa es la forma de analizar este tipo de cosas.
La mala noticia es que información para hacer este tratamiento, este análisis, es poca, es muy escasa. El tema de los inventarios para mantenimiento no se ha estudiado con la profundidad y la extensión que debería haberse hecho. Pero bueno, nosotros desarrollamos este tema y estamos a la orden para cualquier aporte en esto, o apoyo en este sentido. Bueno, ya visualizamos rápidamente los aspectos generales de cómo optimizar el nivel de inventarios y ahora saltamos a la segunda estrategia, que es planificar y programar el trabajo. ¿Cuál es el norte de esta estrategia? El norte de esta estrategia es que en mantenimiento nosotros necesitamos desarrollar una gestión eficaz y eficiente. Obviamente, la eficacia precede a la eficiencia. Yo tengo que lograr primero ser eficaz, que se trata de hacer las cosas correctamente, valga decir, las cosas, seleccionar cuáles son las actividades que debo ejecutar y luego hacerlas o ejecutarlas con la calidad y cumpliendo con los requerimientos que exige esa actividad. Esa es la eficacia. Pero la eficacia no es una responsabilidad de quienes planifican y programan el trabajo. La eficacia fundamentalmente es, como vemos acá, del área de ingeniería de mantenimiento de cualquier organización, que con base en sus herramientas, sus técnicas y sus métodos, terminan definiendo los planes optimizados de mantenimiento. Y este grupo de ingeniería de mantenimiento es el grupo que diseña los planes de mantenimiento. Mucha gente puede estar pensando, bueno, los planes de mantenimiento son los que me recomienda el fabricante. Pero a medida que pasa el tiempo, como todos ustedes muy bien saben, las recomendaciones del fabricante van perdiendo vigencia. Y entonces ahí es donde cobra importancia que en un departamento de mantenimiento exista un área, que normalmente llamamos ingeniería de mantenimiento, que se dedique a esto. A cosas como análisis de criticidad, análisis causa-raíz, análisis modos y efectos de falla, para finalmente obtener los planes de mantenimiento optimizados. Y esto es parte de la planificación, que es el diseño de los planes de mantenimiento, pero de la planificación que nosotros vamos a hablar es la que comienza a partir del momento que estos planes ya están diseñados, sea por el fabricante o sea por el área correspondiente dentro de la organización. Y la definición de actividades a ejecutar no es responsabilidad de la gente de planificación y programación del mantenimiento. La gente de planificación y programación del mantenimiento lo que tiene que hacer es eso, planificar y programar el trabajo. Si a mí me mandan a cambiar un rodamiento todos los meses, que pudiera cambiarse cada 6, yo no soy el responsable de eso y no es mi trabajo decidir en la frecuencia con que debo cambiar el rodamiento. Yo lo que tengo que hacerlo es cambiar el rodamiento en el menor tiempo y con la menor cantidad de recursos para tener la mayor disponibilidad al menor costo. Esta gente de ingeniería de mantenimiento son los que definen con qué frecuencia yo debo cambiar ese rodamiento. Entonces, por eso decíamos que hay que garantizar la eficacia y luego nosotros buscamos la máxima eficiencia que se traduce, como todos sabemos, en la reducción de costos. Pero además, aparte de la reducción de costos, nosotros vamos a lograr que la empresa tenga una mayor disponibilidad de esos activos. Tan sencillo como que si utilizamos menos tiempo de parada para actividades de mantenimiento, como consecuencia de la planificación y programación del trabajo, pues sencillamente yo tendré mayor disponibilidad. Bueno, aquí tenemos el ciclo de mantenimiento ampliamente conocido por todos ustedes. Y no nos vamos a detener mucho, pero esa gestión del mantenimiento finalmente se reduce, no es solo esto, pero el corazón de la gestión del mantenimiento es lo que muestra este diagrama, pues. El trabajo aprobado debe ser planificado, muy bien, debe ser programado y debe ser ejecutado.
Acá vemos los aspectos claves de cada una de esas fases del ciclo de gestión del mantenimiento, pero voy a detenerme un momentico acá. Después de ejecutado el trabajo, estas flechas que tenemos acá, hacia arriba y hacia la izquierda, indican el feedback o retroalimentación que es necesario para tener una estrategia de mantenimiento proactiva. Es decir, yo debo revisar qué ha pasado y por qué ha pasado. Eso es lo que dice acá en esta etapa de análisis. Esto va a producir que se identifiquen trabajos, cambios de planes, diseño de nuevas actividades, y también el feedback va a suministrar una información muy valiosa para mejorar los procesos de planificación y programación del trabajo. Este es el esquema fundamental de lo que es el ciclo de gestión del trabajo, que debemos tener muy en cuenta y reconocer la importancia de esa retroalimentación o feedback una vez que el trabajo está ejecutado. Bueno, no se trata acá de definir qué es planificación, qué es programación, ni teorizar al respecto. Sencillamente, después de hablar del ciclo general del trabajo, quiero destacar que deberíamos llegar a un nivel de detalle como este, a la programación semanal de actividades, donde yo pueda ver cómo están programadas todas y cada, como podemos ver aquí a la izquierda. Tengo un ejemplo donde estoy programando 10 órdenes de trabajo y el nivel de detalle al que deberíamos llegar es, a partir de la prioridad de cada orden, de la duración, de los recursos que se necesitan, las especialidades, llegar a este nivel de detalle. A este nivel de detalle. Definir cuál es el día y la hora en que se prevé ejecutar cada actividad y al mismo tiempo definir el horario de trabajo semanal y diario para cada una de las personas. Entonces, imagínense, un lunes a las 7 de la mañana, Mario sabe que para ese día tiene planificada la orden de trabajo número 1, programada, y luego en la tarde tiene 2 horas libres. Después veremos si le colocamos trabajo ahí o no. Tiene la orden de trabajo 4 y así para el resto del otro día, la siguiente. Y así para todas las personas. Esta diapositiva quería mostrarlas porque este es el nivel de detalle al que debería llegar la programación del trabajo semanal. Ajá. ¿Por qué tantas organizaciones luchan por alcanzar el éxito en esta área? El impacto de una buena planificación y programación del mantenimiento. Aquí hacemos unos comentarios generales. Después de intentar implementar procesos adecuados de planificación, es común escuchar declaraciones tales como: lo intentamos, simplemente no funcionó, lo mejor es que cada persona planifique y programe su propio trabajo. Y esa es la decisión que se ha tomado en muchas empresas, donde la planificación y programación, el poco nivel de planificación y programación que se hace, porque hay que reconocerlo, que si no hay una persona dedicada exclusivamente a esto, pues la poca planificación y programación no será la más indicada, la correcta, la adecuada, y por lo tanto los resultados no serán los que podríamos obtener con un proceso formal de planificación y programación. Aparecen obstáculos y no se superan porque no se calcula el verdadero costo-beneficio de planificar y programar, y esto es otro aspecto que atenta contra la implementación de planes, digamos, de programas formales que incentiven y que contribuyan a formalizar dentro de la organización estos procesos de planificación y programación. Es más fácil saber cuánto aumentó el tiempo entre fallas, es más fácil saber cuál es la disponibilidad como consecuencia de la alta confiabilidad, también la frecuencia, todo esto de trabajos, las emergencias, todas esas cosas
se visualizan fácilmente cuando se desarrollan programas, por ejemplo, de mantenimiento centrado en confiabilidad, y los resultados son más claramente visibles. Contrariamente, la implementación de un proceso de planificación y programación, pues tiene sus beneficios, eso está plenamente demostrado, pero no es fácil visualizar esos beneficios. Aquí, antes de ver un detalle de cómo visualizar esos beneficios, tengo dos citas que llaman la atención de dos autores reconocidos en este tema, vigentes actualmente. La primera expresión a la izquierda, como pueden leer, estudios demuestran que por cada dólar invertido en la preparación del trabajo, entiéndase planificación y programación, se puede ahorrar entre 3 y 5 dólares durante la ejecución. Solamente la quiero mencionar, citar, esto lo publica en su libro Planificación y Programación del Trabajo estos autores, Neiman y Levy. Y otro autor de alta reputación y de gran reconocimiento en el mundo del mantenimiento, Perry Weilman, escribe en su libro, estudios de casos han demostrado que típicamente el ahorro generado es el 75% de los costos de los trabajos no planificados. Entonces, estas dos expresiones llaman muchísimo la atención porque el potencial de ahorro, de disminución de costos es impresionante. Si estas citas son válidas, cosa que yo no pongo en duda para nada, el potencial de ahorro es muy importante. Y a continuación, vamos a citar del mismo libro de Don Neiman y Joel Levy, lo que ellos reportan como aumento de la productividad como consecuencia de la planificación y programación. Entonces ellos mencionan acá un día típico del trabajador de mantenimiento. Él le dedica tiempo a actividades no directas de mantenimiento, y si la gestión es sin planificación y programación, ellos dicen que se puede estar ocupando el 65% del tiempo disponible, y esto representa cerca de 5 horas de las 8 horas, en un turno típico de 8 horas diarias, y que el tiempo restante, cerca de unas 3 horas, es lo que queda para ejecutar trabajos de mantenimiento. En el otro campo, el trabajo directo de mantenimiento realmente realizado o ejecutado, en el caso de un ambiente que ellos lo llaman reactivo, sin planificación y sin programación, en el caso de nula o muy poca planificación, estamos hablando de 35%. Y en el caso de un ambiente proactivo, con una planificación y programación, pudiéramos estar alcanzando un 65% de trabajo del tiempo total como tiempo que se va a aplicar al trabajo directo para este 100%. Entonces ya esto es muy destacable, ¿no? Que de 8 horas, si no planifico y no programo, 5 las estoy perdiendo y solamente me quedan 3. Y si planifico y programo correctamente, se invierte la proporción. Pierdo 3 y aprovecho 5. Esta es la cita de estos autores que he mencionado. En función de eso y otras lecturas que hemos hecho y otros análisis, hemos preparado esta tabla que nos va a demostrar ese beneficio. Vamos a ver esta tabla así un poco, vamos a visualizarla ordenadamente. Lo primero que vamos a visualizar acá es que yo tengo 3 equipos. Me refiero a 3 equipos de personas, algo así como 3 cuadrillas, ¿no? O 3 grupos de trabajo. El equipo 1. ¿Y cuáles son las características del equipo 1? Bueno, que son 20 personas que, asumiendo que trabajan 1.800 horas al año cada una de las personas, tenemos un total disponible de 36.000 horas al año con esas 20 personas. Asumimos que el costo nominal por hora, o lo que pagamos por cada hora de esas 36.000, es 25 dólares, y eso da un total de 900 dólares anuales en personal. Este equipo número 1 tiene 2 supervisores.
un supervisor para 10 personas y otro supervisor para las otras 10, pero no tiene planificador y no tiene programador. Y asumimos que el tiempo directo para trabajo de mantenimiento de este equipo es 40%. Ya por ahí, las 20 personas se convierten en 8 personas. Estoy perdiendo 12 trabajadores. Y eso significa que yo tendré un equivalente no de 36.000 horas al año, sino de 14.400. Y ese número de horas a $25 implica, perdón, ese número de horas para 20 personas que deberían trabajar 36.000 horas al año es de $62. Muy bien, y eso significa que la hora, el costo real de la hora es 2.5 veces más que el costo nominal. Ustedes saben lo que eso significa, ¿no? Un 150% más. Y la eficiencia del costo es 40%. ¿Sí? Pues la misma eficiencia que tiene el nivel de utilización de la mano de obra. Pero pasemos a analizar el equipo 2. El equipo 2 igual tiene 20 personas, igual tenemos nominalmente 36.000 horas al año, igual nos cuesta $25 por hora, igual pagamos $900.000 al año, tengo 2 supervisores, pero tengo un planificador, no hay programador. Entonces aquí asumimos que el tiempo directo aumenta porque planificamos, aumenta un poco. Y asumimos ahora que el tiempo directo para trabajos de mantenimiento es de 60% y el tiempo que perdemos es de 40%. Entonces ya aquí mejora un poco la situación. Aquí tengo un equivalente de 12 trabajadores en vez de 8, que es el escenario anterior, de los 20, ¿no? Es importante esto. Tengo 12 de los 20. Ellos me van a producir un total de 20.600 horas de trabajo directo y el costo equivalente de esa hora es $42. Y eso significa que ese costo es 1,67 veces el costo nominal, que es 25. Y la eficiencia del costo igual sigue siendo ahora entonces 60%. Ya, el equipo 2 con respecto al equipo 1 tiene una mejora del 50%, porque de tener 8 trabajadores a 12 hemos mejorado, hemos incrementado la disponibilidad de personas en 4, que es el 50% de 8, y el equipo 3, para no tardar mucho, son 20 personas, todo lo demás es lo mismo, 2 supervisores, pero tengo un planificador y tengo un programador. Esto asumimos acá que se incrementa el tiempo directo en 80%, de tal manera que el tiempo que no le dedico al trabajo directo de mantenimiento es solo 20 y aprovecho el 80, y ya esto me convierte mi personal equivalente en 16 personas de las 20. Ya estoy perdiendo 4, pero es natural también. Esas pérdidas, esas demoras, esas pérdidas de tiempo son normales y hay que asumirlas y hay que reconocerlas. Esto implica que tendré 28.800 horas al año, tendré un costo equivalente por hora de $31,25 y solamente un costo, una proporción de 1,25 veces más del costo nominal. Y por supuesto, la eficiencia del costo va a ser el mismo 80% de mejora del tiempo directo. Y finalmente, de una productividad de 8 trabajadores, pasamos a 16 trabajadores, que implica un aumento de la productividad laboral respecto al escenario número 1 sin planificación y programación de 100%. En vez de 8, yo ahora voy a aumentar mi disponibilidad de personal a 16 personas de las 20 que tengo. Esas son las cosas que hay que reconocer. Muy bien. Ustedes
podrían preguntarse ¿por qué este tiene planificación y este planificación y programación? Porque aquí ahora vamos a ver el impacto que tiene la programación. Porque no solo se trata de planificar, sino debemos planificar y programar, que es lo que viene acá. No debe haber programación sin planificación, ni planificación sin programación. Porque la planificación disminuye el tiempo de cada trabajo. Hacemos el trabajo de manera más rápida porque hay menos demora. Pero la programación garantiza que se ejecuten más trabajos en cada jornada, cosa que no aborda la planificación. Por eso es importante reconocer que necesito tanto la planificación como la planificación. Y con base en eso mostramos un diagrama muy esquemático. Esto no es una cosa realista, pero sí podemos extrapolar esto que vamos a ver acá a la realidad. Aquí tenemos el calendario semanal. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Cada día tiene 8 horas, 4 en la mañana y 4 en la tarde. Si nosotros... ya aquí me equivoqué. Ajá, aquí está. El primer escenario, que es este que está aquí. Trabajo programado y no planificado. Trabajo programado y no planificado. Bueno, yo programo perfectamente un trabajo para la mañana y un trabajo para la tarde de cada día. Una muy buena programación. Pero si yo planifico y no programo, yo, que es el segundo escenario, yo cada trabajo lo voy a hacer en menos tiempo. Aquí tardaba 4 horas y aquí tardo 2. Igualmente para todas las órdenes de trabajo. Entonces, si yo programo con este diagrama, que es muy ilustrativo, ¿no? Es la idea, mostrar pues las ventajas de ambos procesos. Ejecuto 50 órdenes de trabajo y con este escenario, que planifico pero no programa, pudiera estar ejecutando la misma cantidad. Pero ¿qué pasa si planifico y programo? Aparte de reducir el tiempo necesario para cada trabajo, que lo logro con la planificación, logro programar 2 trabajos en la mañana, 2 trabajos en la mañana, 2 trabajos en la tarde. Entonces, con esta simulación, yo voy a obtener el doble de trabajo ejecutado. Entonces, esta es la mejor forma de demostrar que con planificación y programación yo logro los mejores resultados. Bueno, aquí vamos a ir, ya se nos está yendo el tiempo. Aquí la planificación y programación tiene ventajas. Otra vez, en el ahorro, en la gestión de inventarios. Sin planificación se incrementa el nivel de inventarios, se requiere compras de emergencia que exigen entregas rápidas, y con planificación una serie de ventajas que vemos ahí. Se conoce la demanda, se ajusta las compras a los plazos de entrega, se puede reducir las cantidades almacenadas y se reducen los costos de compra. La palabra lo dice, con planificación anticipamos todo. Otra ventaja es ahorro en capacidad operacional. Con una buena planificación y programación tenemos mayor tiempo de actividad de los equipos, por lo tanto mayor disponibilidad, mayor rendimiento, menos conflictos con operaciones, será mayor el cumplimiento del mantenimiento preventivo, será menor el tiempo de inactividad no planificado. Y ya vamos terminando. ¿Cuáles son los indicadores claves que yo debo desarrollar para materializar todo esto y evaluar pues el impacto de estas medidas que estamos proponiendo? Yo tengo que llevar el cumplimiento de la programación, y para llevar el cumplimiento de la programación tengo que programar semanalmente. Tengo que llevar el nivel de mantenimiento de emergencia. Tengo que llevar qué proporción de mantenimiento planificado y programado hago con respecto al total, qué proporción hacemos de mantenimiento de emergencia respecto al total. Tenemos que llevar un registro de los tiempos medios para reparar, de la eficiencia del personal, de los costos por tipo de mantenimiento. Esto es vital. Y tenemos también que llevar un indicador de backlog o trabajos pendientes. Solamente aquí me voy a detener en esto. En tipos de mantenimiento. Bueno, básicamente aquí lo que queríamos mostrar era, aquí hay un pequeño error, aquí básicamente es
costos. Muy bien. Aquí lo que queríamos mostrar es que el costo, expreso mis disculpas, que deberíamos observar en el tiempo que el costo del mantenimiento de emergencia tiende a crecer, a disminuir. Evidentemente el costo de mantenimiento planificado va a incrementarse, pero finalmente el costo total disminuiría, ¿no? Aquí hubo una confusión de diapositivas, repetí una pero bueno, en esencia lo que quería mencionar es que en cuanto a los costos por tipo de mantenimiento, nosotros debemos comprobar en el tiempo que sí es verdad que se incrementa un poco el costo del mantenimiento planificado y programado por la cantidad de recursos de planificación y programación que debo agregar, pero vamos a observar que el mantenimiento de emergencia va a disminuir y como consecuencia de eso, el costo total, aquí está, el costo total va a disminuir. Es lo que estábamos, lo había puesto y no lo recordaba, lo había puesto al final. ¿Qué sucederá para finalizar cuando nosotros implementemos todo esto? Bueno, que el costo de mantenimiento de emergencia, que es el verde, va a disminuir. Simultáneamente, eso se va a lograr con incrementar los recursos para planificar y programar, pero el resultado global que le interesa a la empresa es este. Y con esta diapositiva terminamos. Este es un resumen de lo que hemos hablado durante esta hora, pues se nos tomó ya la hora casi completa. Podemos ver pues el impacto final de todas estas estrategias que vamos a desarrollar. Finalmente nosotros lo que vamos a lograr es un incremento de la mantenibilidad. Con planificación y programación, yo voy a aumentar la mantenibilidad, es decir, voy a reducir los tiempos para reparar. Obviamente, optimizar el nivel de inventarios también aumenta la mantenibilidad. Te dirá, ¿cómo? Bueno, porque si yo tengo todos los repuestos que necesito, porque por ahí pasa la optimización del nivel de inventarios, que no falte lo que necesito, yo también voy a lograr tener menos tiempo para reparar. Pero al mismo tiempo, con optimizar el nivel de inventarios, como ya se explicó al principio de la presentación, los costos van a bajar. Y la consecuencia al final va a ser una disminución de costos y un aumento de la disponibilidad, mayores ingresos. Y si hay mayores ingresos, ustedes saben lo que va a pasar, que la rentabilidad, las utilidades, por ejemplo el EBITDA, que es una medida de las utilidades o beneficios de una organización durante sus operaciones, obviamente va a crecer. Bueno, vamos a concluir en las estrategias para la gestión del mantenimiento en tiempos de crisis. De lo que hemos presentado vamos a sacar estas dos conclusiones. Debemos minimizar el valor del inventario sin poner en riesgo la continuidad operacional. Y en segundo lugar, debemos perfeccionar su proceso de planificación y programación del trabajo y mejorará en gran medida la eficiencia de la gestión del mantenimiento. La eficiencia. Esto es lo que permite a una organización ser más competitiva en el mercado global. Con esto finalizamos y quiero expresar mis gracias a los 164 participantes presentes. Aquí hay bastantes preguntas, por lo que veo. Sí, José, Gustavo. muchas gracias. Ahí entonces la recomendación es que las abordes en el orden que las registraron, ahí en preguntas y respuestas, y las que pues alcancemos a responder en unos 10-15 minutos, pues teniendo en cuenta que se extendió un poquito más la presentación, pero pues muchísimas gracias a ti por todo el conocimiento. No, bueno, gracias a ustedes y nada, vamos a ver, yo creo que sí, yo no tengo problemas de tiempo y creo que muchos tenemos ahorita bastante disponibilidad de tiempo por la situación que estamos viviendo. Vale. Pero bueno, hay otros que están trabajando y que no pueden parar, pero bueno, no hicimos ningún comentario al principio sobre la situación, esperamos que esto pase, es preocupante y nada, ya tenemos suficiente información de lo que está pasando y Dios quiera que las cosas mejoren. Bueno, claro que sí. Eder.
Ever. Bueno, voy con la primera pregunta. Es Ever Segarra. ¿Cómo realizar una gestión de inventarios cuando recién se inicia un proyecto de mantenimiento? Esta pregunta es demasiado interesante. La respuesta probablemente de entrada no se va a entender o no va a gustar. Vamos a ser crudos con esto. Pero cuando nosotros vamos a ejecutar un proyecto de mantenimiento, los materiales que necesitamos en el proyecto no es un problema de la gestión de inventarios, es un problema de la gestión del proyecto. Es decir, nosotros no podemos hacer un análisis desde el punto de vista de gestión y optimización de inventarios a los materiales que utilizamos en un proyecto. Estos son materiales del proyecto y como tal deben ser gerenciados. Es así. Yo no puedo analizar historial de uso, ni criticidad, ni nada de eso cuando yo voy a hacer un proyecto como una parada de planta que me va a tardar 10 días y aquí yo tengo la lista y punto. Yo compro mi lista, que los tengan en el almacén es otra cosa, pero yo tengo mi lista de materiales para ese proyecto y debo procurar tenerlos disponibles para cuando el proyecto arranque y transcurran los 10 días que voy a transcurrir ejecutando el proyecto. Esa es la digamos, la pregunta, digamos, la respuesta directa, ¿no? No es un problema de gestión de inventario. Aquí, ¿qué hacemos? ¿Descartar, Gustavo? No, ahí la marcas como responder en directo y luego la marcas como listo. Muy bien. Voy con Edwin, Edwin Mauricio Usma. La creación de materiales en almacén, la responsabilidad ser de mantenimiento o almacén. Esto es un problema de almacén, gestión de almacenes. Ahora bien, bueno, tal vez me apresuré con la respuesta. Cuando hablamos de creación de materiales, el origen de la creación de un material obviamente que no es del almacén, el origen es una demanda, un requerimiento de mantenimiento. Cuando leí de forma apresurada la pregunta, es el procedimiento de crear el código y todo eso. Mantenimiento a través del grupo de ingeniería de mantenimiento del que hablamos bastante hace un rato, genera la solicitud. Lo demás es un proceso de almacén. Lo demás es un proceso de almacén. Ever, nuevamente, ejemplo, ¿cuál es la mejor manera de codificarlos mediante la norma 1 o el consejo? No sé. Esto es gestión de almacén. Por favor, no me malinterpretes la pregunta. Yo creo que la mejor manera de codificar los materiales va a depender de lo que más le convenga a la organización. Habrá organizaciones que los codifican por proveedor, otros los codifican por procesos, por áreas. Eso es una cosa muy propia de cada empresa y es un problema, digamos, o una responsabilidad de la gestión del almacén, no de la gestión del inventario, que son dos cosas diferentes, ¿no? Por acá vamos viendo a Eric. Buen día, mucho gusto. Podemos acceder a la PPT para poder replicar con nuestro personal operativo responsable de nuestras bodegas. Bueno, esa respuesta la va a dar Gustavo más adelante, cuando finalicemos, pero yo creo que lo mejor es tomar el curso, ¿no? Porque, no, y es una broma, pero al mismo tiempo es en serio. El curso de optimización de inventarios muestra los detalles de todas esas fases que mostramos de optimizar los inventarios. Y no solamente muestra cómo hacerlo, sino en el curso se entrega un software y se entrega pues los documentos requeridos, además de un programa que calcula máximos y mínimos y calcula criticidad y calcula nivel de servicio. Edwin, ¿qué tan bueno es tener el modelo consignación? Esta buena pregunta. ¿Qué bueno es tener el modelo consignación en almacén de repuesto? Mientras esa sea una consignación honesta, esto lo aclaro por lo siguiente, porque hay veces que me ponen la consignación un repuesto que cuando lo consuma me cobran 1000, pero en el repuesto su precio normal es 200, ¿no? Esa consignación tal vez es peor el remedio que la enfermedad. Pero cuando la consignación es honesta,
donde parte de que es una relación de ganar-ganar entre cliente y proveedor, esto es la mejor opción para resolver el problema del alto valor del inventario. Entonces, es muy buena opción, repito, cuando la consignación sea honesta, ética. Para generar un plan de mantenimiento preventivo se requiere hacer un minimax. No, el minimax es una consecuencia del plan de mantenimiento. Es decir, cuando usted define, genera el plan de mantenimiento y empieza a planificar, de ahí es que va a surgir la respuesta a esta pregunta. ¿Cuánto debe ser el mínimo y el máximo? Aparte del mantenimiento que no es preventivo, que es muchísimo. ¿Ok? No importa cómo lo llamemos, si es preventivo o correctivo, pero aparte de este mantenimiento preventivo, hay mucho más mantenimiento que es preventivo y correctivo que no está dentro de este plan de mantenimiento. Y ahí es donde está el problema de definir mínimos y máximos, para lo cual hay que utilizar las técnicas de cálculo recomendadas, sean de baja o alta rotación. Cristian, estimado José, buen día, le saluda Cristian Torres desde Perú. Tengo una consulta. Para determinar la criticidad de un repuesto, normalmente se consideran las recomendaciones del fabricante, expertise del operador, o tomando en cuenta también si eventualmente una avería puede afectar el equipo. Línea de producción, planta, ¿es correcto tomar estos 3 puntos? No, no. La única consideración, Cristian, que hay que hacer para determinar la criticidad del repuesto es que usted responda la última pregunta que usted se hace: si eventualmente una avería puede afectar al equipo. Y además de afectar al equipo, si este equipo es parte del sistema de producción, porque hay equipos a los que le hacemos mantenimiento que no son parte del sistema de producción. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, un repuesto que paraliza un equipo, pero el equipo no paraliza la producción, pues ese repuesto no será crítico. En fin, el fabricante pudiera tener alguna recomendación respecto a lo que es el repuesto para su equipo, para el equipo que él fabrica. Pero la criticidad final viene dada es por la criticidad de su equipo dentro de su empresa. Me explico. Usted puede tener un equipo que para usted es crítico de primera línea, y yo puedo tener en mi empresa el mismo equipo, para mí pudiera no ser crítico para nada. Y evidentemente la decisión es diferente, ¿no? Alex, por favor, puedes repetir entre 4 y 5. Si quieres, me escribes otra vez qué es el 4 y 5, porque hubo varias numeraciones de varias listas y no sé a cuál se refiere, ¿no? Entonces, si quieres, me la escribes nuevamente y al final la aclaramos. Punto 4 y 5, no sé si es la variedad, los problemas de los inventarios o alguna otra cosa. Maturín Monagas, ¿podrá compartir un procedimiento para calcular el mínimo y máximo? Sí, es un software que yo desarrollé que se entrega en el curso. Ahora, el procedimiento es eso, utilizar estadística. Creo que en 40 minutos no es el momento, ¿no? Pero bueno, a la orden, y ahí están los datos de Elite Training, los datos míos, y no estoy diciendo que no puedo decir, ya esto sería una conversación particular más adelante, y podría ayudar algunas ideas del que me consulte directamente, pues con mucho gusto lo atenderé. Esto no está limitado, ¿no? Yo lo que quiero decir es que, pues, las ventajas que tiene desarrollar un curso como este, pero por supuesto quedo completamente a la disposición de todos los que están presentes acá para atender cualquier inquietud particular que tengan, ¿no? ¿Qué área debe hacer la clasificación de la criticidad de los repuestos? Muy buena pregunta. El área de mantenimiento. Y sobre todo el área de ingeniería de mantenimiento. ¿Qué área debe hacer la clasificación de la criticidad de los repuestos? Ajá, bueno, también hay repuestos de muy alta rotación que no es necesario que mantenimiento participe en esa decisión. Basta con el nivel de utilización para determinar los parámetros claves. Pero definitivamente la criticidad como criticidad exclusivamente
no puede ser definida por más nadie que no sea el personal de mantenimiento. Y sobre todo el personal especializado en los equipos, ¿no? ¿Cómo se establece el número de repuestos de baja rotación o crítica o críticos? Bueno, aquí se aplica una distribución de probabilidades que se llama binomial y otra distribución de probabilidades que se llama distribución de Poisson o Poisson. Buen día. ¿Cómo separar la clasificación del inventario entre el material necesario para el mantenimiento correctivo versus el mantenimiento preventivo, predictivo? Se debe de separar. Esto está muy bueno. Esta pregunta no la hace casi nadie, pero lo ideal es eso. Que cada vez que un artículo de repuesto sea demandado, se explique la razón por la cual está siendo demandado. Y eso implica que yo voy a poder separar el patrón de utilización si es aleatorio o si es planificado. Y eso va a ayudar muchísimo a optimizar el nivel de inventario. Muy, muy buena pregunta. En los 10 años que tengo en este tema, poca gente me la ha hecho. Espectador anónimo. Eric, mucho gusto, José. Hago parte de un proyecto que maneja equipos de emergencia. ¿Cuál es la mejor alternativa para llevar un control adecuado de los alimentos consumibles y repuestos en nuestras bases de respuestas? Bueno, el historial de utilización, y a eso habría que agregarle la criticidad. Pero sobre todo, el historial de utilización con todo el detalle posible, y yo le agregaría este comentario anterior, diferenciar el tipo de uso que se le va a dar al material. ¿Cómo cuantifica? Los valores de porcentaje de variedad y valor. Esta pregunta está muy interesante. Si el valor del inventario es $1 millón, el 30% son $300.000. Y cuando hablo de $1 millón es el valor total del inventario. Esos son los porcentajes. Del valor total cuando hablamos del porcentaje de valor. Y el porcentaje de variedad se refiere a cuántos repuestos de esa categoría en particular contados. No en cantidad de cada tipo de repuesto, sino en variedad. Por ejemplo, si yo tengo en un almacén 100 materiales diferentes, independientemente de la cantidad que tenga almacenado de cada uno de ellos, el porcentaje de variedad es, por ejemplo, si tengo 8 rodamientos, 20 filtros y así sucesivamente, 8 de 100, 8 tipos de rodamientos. Entonces los rodamientos será 8%. Entonces el porcentaje de variedad es cuántos de esa categoría, contados uno por uno, representan del total, pero contados por código, no por cantidad almacenada. Muy bien. ¿A qué materiales se le debe aplicar mínimo y máximo preventivos o correctivos para obtener un mejor resultado? Bueno, entiendo la pregunta, que ¿a qué materiales debo calcularle mínimo y máximo? Bueno, teóricamente a todos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por eso decíamos que lo primordial es la clasificación, porque cuando yo hago una clasificación tipo X, Y, Z, me voy a conseguir que un pequeño grupo de materiales, 10, 15%, van a representar un alto valor del inventario. Y cuando yo analice ese pequeño grupo de materiales, estaré optimizando en gran medida todo el inventario. Pero en teoría, esta respuesta es para todos los materiales. Buen día, esta presentación será compartida a los que estamos en conferencia. Ya Gustavo nos va a informar al respecto. Buenos días, el método criticidad-valor. ¿Cuáles son los criterios para cuantificar dicha combinación de criticidad-valor, dando unos valores inversos entre variedad y valor? Muy bien, muy buena pregunta. En el método criticidad-valor, la criticidad queda determinada por la consecuencia de no tener el repuesto cuando es necesitado. Es un método cualitativo, no cuantitativo. Entonces, si usted tiene un repuesto en su mano, lo analiza y dice, si este repuesto yo lo llevo a necesitar y en el almacén no está disponible, ¿qué pasa con la continuidad operacional? ¿Se para la producción? ¿Se paran las operaciones?
Vamos a suponer que si se detiene la producción, pues es crítico. No, mire, no pasa nada, yo puedo esperar a comprarlo y cuando lo llegue lo uso, pues es de muy baja criticidad. Y la combinación de impacto sobre la continuidad operacional o la producción con el tiempo de entrega termina definiendo cuál código asignar, 1, 2 o 3, porque el tiempo de entrega también lo hemos considerado como elemento para determinar la criticidad. Es decir, puedo tener un repuesto que tarde 3, 4 días en llegar y puedo tener repuestos que para poder tramitar su compra puedo tener esperas hasta de un año. Muy bien. En cuanto al valor, esos son criterios que cada quien define. Yo voy a conseguir 3 categorías, X, Y y Z. Entonces yo digo, bueno, mis materiales X son aquellos que van a representar el 50% del valor total del inventario, los materiales Y los que van a representar el 30% y los materiales Z los que van a representar el 20%. Si alguien en otra empresa dice, no, para mí mis materiales X son los que representan el 70%, los materiales Y son los que representan el 20% y los materiales Z son los que representan el 10%, también está bien, cada quien decide cuál es el criterio. Lo importante es que hay que comenzar por un lote y ese lote normalmente ronda el 50-60%, que son los materiales tipo X. Dichos valores en cada columna aplican para un algoritmo que me ayuda a definir dicho método, criticidad, valor. Bueno, es un tema de si ese algoritmo se muestra, se presenta, se analiza y se dan las herramientas para calcular. Todo esto se hace en el curso. Cualquier pregunta adicional, pues me pueden escribir directamente también. ¿Qué tan acertado, Iván Gómez, qué tan acertados asociar la metodología Weibull para determinar MTBF para estimar el comportamiento de rotación? Sí, es una opción, sí se puede usar, pero las pruebas han demostrado que la que más se ajusta o mejor se ajusta a este comportamiento de demanda de materiales de forma aleatoria, impredecible, con poca información, es para esto, ¿no? No estoy hablando de análisis de confiabilidad, ¿no? Para esto es la distribución de Poisson y la distribución binomial. Ángel Galvez. Hola José, hola Ángel. El análisis del costo del ciclo de vida, ¿quién lo realiza? ¿El ingeniero de mantenimiento lo puede realizar? Esta es una buena pregunta, no es parte del seminario, pero este es un tema muy controversial, ¿no? El ciclo de vida es un problema de todos. Ese es un problema de operaciones, de producción, de mantenimiento, de finanzas, de la gerencia general. Esto tiene que ver directamente con la gestión de activos. Y aquí aprovecho tu pregunta, Ángel, para decir que la gestión de activos no es gestión del mantenimiento, son dos cosas diferentes. Y el análisis del costo del ciclo de vida no es una tarea de mantenimiento. Mantenimiento tiene que ver muchísimo, pero eso es una responsabilidad de toda la organización. Y esto es parte de las actividades básicas de la gestión de activos. Y las actividades básicas de la gestión de activos no son las actividades propias de la gestión del mantenimiento. Que no se me malinterprete. El análisis de costo del ciclo de vida, mantenimiento, tiene una influencia, digamos, un impacto, una importancia considerable, ¿no? El aporte que mantenimiento hace a este análisis, pero no es una cosa exclusiva de mantenimiento. Si se le realiza una mejora a un equipo dentro de la empresa, ¿ese costo se relaciona al mantenimiento o a otra área de la empresa? Muy buena pregunta. Bueno, miren, imagínense que una restauración total del equipo y esa mejora, y eso es un gasto de capital, es una inversión de la empresa, y ahí tiene que ser imputado, ¿no? Ahora, si esa mejora tiene que ver con actividades de mantenimiento básicas, rutinarias, de preventivo y predictivo, preventivo, correctivo, pues será mantenimiento. O sea, depende de la magnitud de esa mejora, pero como literalmente, como leo la palabra una mejora, entiendo que es una especie de actividad de reingeniería, de diseño, de implementación de tecnologías, de módulos, y esto tiene que ver con gastos de capital, los famosos CAPEX. Lo mismo para el momento de tomar en cuenta el armado del plan de mantenimiento. No sé a qué te referías, Cristian.
Tenía que haber puesto a qué pregunta te referías, ¿no? Miremos acá. ¿Cómo debemos actuar cuando somos planificadores y programadores a la vez? Buena pregunta, simpática la pregunta. Pues nada, usted distribuye su tiempo. Así como un supervisor debe distribuir su tiempo entre las diferentes personas que está supervisando. Entonces, si usted es planificador y programador, pues voy a imaginarme. Imagínense que su trabajo de programación, usted lo puede hacer el jueves, le dedica todo el jueves y el viernes en la mañana. Y ya el viernes a las 2 de la tarde está listo el programa de la semana siguiente. Pues bueno, esa sería la proporción. Lunes, martes y miércoles dedicados exclusivamente a la planificación y el jueves y viernes en la mañana a la programación. O sea, tienes que dedicarle una porción de tiempo a la planificación y otra porción a la programación. Normalmente se lleva más tiempo la planificación que la programación. No es un estándar, no es una regla, pero generalmente es así. Importancia de la documentación de las órdenes de trabajo, vital, vital. La orden de trabajo tiene 3 grandes categorías de información: la solicitud, la información relacionada con la planificación y la programación, y es en principio la información más importante para que el trabajo sea efectuado con eficiencia, ¿no? Y finalmente la tercera categoría de la orden de trabajo es la ejecución y cierre de la orden de trabajo, que también es vital, es muy importante que esté bien diseñado un formato para cerrar la orden de trabajo, y aquí me permito recomendar que ese formato de cierre de la orden de trabajo no se base en un cuestionario de preguntas abiertas a los que la ejecutan. Esto deben ser preguntas cerradas de selección, y donde realmente la persona que está llenando lo haga mucho más rápido y realmente responda a la información que yo quiero obtener. Vamos a ver acá. ¿Qué pasó acá? Buenas tardes, José. Les saluda Eric Peláez. Para el caso donde solo hay 10 mecánicos y un jefe de mantenimiento, empresa pequeña, de bajos recursos, ¿cómo recomienda cumplir con todos los temas del proceso de planificación y mantenimiento, ya que por ser una persona no puede cubrir todos los puntos? Bueno, miren, aquí hay 2 maneras de ver esto. Una, si hay solo 10 mecánicos, bueno, 10 mecánicos no es poca cosa. Y aquí lo mínimo que yo sugeriría es que el jefe de mantenimiento tenga un asistente para que le ayude a desarrollar todo esto. Probablemente, si una empresa tiene 3, 4 mecánicos, hay empresas que tienen 2 mecánicos y 2 electricistas, y el jefe de mantenimiento podría, para esa carga de trabajo, hacer todo: planificar, programar y supervisar. Pero ya 10 mecánicos, al menos necesita una persona adicional para este tipo de actividades, de planificar, programar, que lo ayude, y me imagino que el jefe va a estar básicamente con la supervisión y control del trabajo, pero un asistente que le ayude a planificar y programar. Si tenemos 10 mecánicos y no tenemos una persona adicional al jefe, ahí hay un problema de falta de recursos para planificar y programar, que probablemente esa solicitud sea mal vista al principio, por lo que explicábamos en la presentación. Es más costo y no hay dinero. No podemos contratar a más nadie, pero la consecuencia al final es que el costo total del mantenimiento va a reducirse, y es claro, es claro. Lo que pasa es que eso no se ve fácilmente. Eso no se ve fácilmente, pero lejos de ser un perjuicio, va a ser un gran beneficio para la empresa contratar una persona adicional que haga esto, que ayude a hacer esto. ¿Dónde encontrar herramientas o métodos que permitan identificar el deterioro de materiales de composición de mis repuestos o consumibles? ¿Cómo implementarlas en nuestro equipo de trabajo? Bueno, miren, esto ya son cosas muy propias del tipo de materiales, y de las condiciones de almacenamiento que requieran. Realmente es muy genérica la pregunta, y de verdad cualquier cosa que diga sería como que inventar, ¿no?, sobre la hipótesis que yo haga. Hay que tener en cuenta los costos de tener un planeador y un programador para sumarlo a la plantilla de mantenimiento. Esto variaría el coste de
horas hombre del equipo de mantenimiento. No, Alex. El costo de mantenimiento tiene varios componentes. Uno de ellos es el costo de mano de obra directa, que es el que se expresa en horas hombre. Pero además de ese costo, donde no entran el costo del programador, del planificador, del supervisor y del gerente, son otros costos de mantenimiento que normalmente se le llaman costos de actividades de soporte, actividades de apoyo, costos administrativos, que son dos categorías que hay que desglosar. Es decir, el costo no es un costo directo de mano de obra, pero es un costo. ¿Cómo se manejarían los trabajos de urgencia que están por fuera de planificación y si estas son mayores a los trabajos de planificados? Bueno, esta pregunta está buena en el sentido de que lo primero que hay que hacer aquí es verificar que la urgencia sea real. Hay muchas urgencias ficticias, no reales, ¿no? Muchas veces se plantean trabajos de urgencia por conveniencia del interesado. Pero bueno. José. Ya un momento, por favor, que parece que José perdió la conexión. Ok, entonces la pregunta dice, ¿cómo se manejarían los trabajos de urgencias que están por fuera de la planificación y si estas son mayores a los trabajos planificados? Muy bien. Sí, en esa quedamos, ¿no? Si hay urgencias, decíamos que lo primero hay que verificar que si la urgencia es tal, ¿no? Si es real, no es ficticia, ¿no? Bueno, asumiendo que sí, pues urgencia es urgencia. Ahí se cae todo. Ahí se cae todo y hay que dejar de hacer lo que estamos haciendo por atender la urgencia. Y la urgencia no se planifica. Alguien dice, claro que se planifica. Bueno, eso no es la planificación ni programación que nosotros estamos promoviendo, ¿no? Sí, uno piensa lo que va a hacer, pero eso no es planificación y programación. Y implementar esto implica que las emergencias van a ir disminuyendo. Ese es como el antídoto para la enfermedad. Y esa es una de las dificultades de demostrar las virtudes de este tipo de programas, ¿no? De implantar este tipo de procesos formalmente dentro de las empresas, que no son visibles en el corto plazo. Pero el gran enemigo de la gestión del mantenimiento es eso, las urgencias y las emergencias, y hay que atacarlas. Una de las formas de atacarlas son dos grandes vías, ¿no? Planificando y programando más el trabajo, porque usted dirá, ¿cómo hago eso? Bueno, porque si un trabajo se deja de hacer por falta de tiempo, hay un círculo vicioso, ¿no? Dejo de hacerlo por las emergencias y entonces dejo de hacer trabajos que si los hubiese hecho, no se hubiese presentado una falla, no se hubiese presentado una falla más adelante. Y la otra gran alternativa para bajar el mantenimiento de emergencia es la ingeniería de mantenimiento, el análisis de causa raíz, el análisis de fallas y las propuestas de cambios en los planes de mantenimiento. Mucho mantenimiento predictivo. Bueno, la siguiente. La siguiente dice, ¿el programador y el planificador se deberían tener en cuenta dentro de las horas hombre? No, ya esa la respondimos. No, no son horas hombre. Claro, hay horas hombre de planificador y horas hombre de programador, pero ese trabajo no se valora por horas hombre. Se puede valorar para calcular indicadores propios de la planificación y la programación, pero para costos de mantenimiento no se valora así. Es un gasto fijo, es un gasto administrativo, es un gasto de actividades de apoyo o de soporte. El único que se valora como por horas hombres es el trabajo directo, el que normalmente hacen los técnicos, ¿no? Técnicos y ayudantes. La siguiente dice, ¿la planificación y programación se deben hacer con cuánto tiempo de anticipación? La planificación es de corto plazo, digamos. La planificación, recuerden lo que dijimos al principio de la charla. Estamos hablando de la planificación del trabajo rutinario. Y esta planificación
se debe hacer, yo diría que de 2 a 3 semanas antes de la ejecución, no más, si no pierde vigencia. Yo creo que alrededor de unos 15 días del trabajo que vamos a ir ejecutando semanalmente, y la programación es lo más cercano a la fecha de ejecución, y eso en la práctica es entre jueves y viernes de la semana anterior a la semana que va a ser programada. Hay gente que me habla de programar para un mes. Eso sí, es un programa, pero la probabilidad de que eso se pueda lograr es muy baja. El intervalo de programación ideal es semanal y son intervalos cortos que permiten hacer una programación que se pueda cumplir con la mayor precisión posible. Ajá, seguimos. ¿Cuáles serían las funciones del programador y el planificador? ¿Se puede dar el caso de que una persona asuma las dos responsabilidades? Sí, el caso de las dos responsabilidades ya lo explicábamos, eso siempre y cuando haya poco trabajo y poco volumen de actividad. Es la única razón que podría decirse que una persona haga todo, y lo mencionábamos hace un rato. Y en la medida que va aumentando la carga de trabajo y como consecuencia el personal directo que ejecuta el trabajo, en esa misma medida eso tiene que ser soportado por personal que voy a llamar entre comillas administrativo, porque sí, a veces nosotros los técnicos vemos la palabra administrativo un poco despectivamente, pero eso es trabajo administrativo y entonces gerencial, y la cantidad de personas depende de la cantidad de trabajo que haya. Ahora bien, ¿cuál es la gran diferencia entre una y otra? Bueno, se lo voy a explicar de esta manera. La planificación dice que usted para un trabajo necesita estos materiales y necesita un mecánico y un electricista, y que se debe ejecutar la primera semana del mes de mayo, dentro de, vamos a ponerle 2 semanas, el 20 de abril. Por ahí la tercera semana de abril. Eso es lo que yo planifico hoy. Pero el 15 de abril, 16 de abril, 17 de abril, yo voy a programar, y cuando yo vaya a programar, yo voy a decir que Pedro Alvarado y Juan Cortés son los que van a ejecutar esa orden de trabajo, y que esa orden de trabajo se va a ejecutar el miércoles 20 de abril de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Esa es la programación. Esa es la diferencia entre ambos. En resumen, planificar es determinar recursos y garantizar que se cumplan las condiciones para ejecutar un trabajo, y la programación es asignar personas y fechas específicas y momentos específicos para ejecutar el trabajo, con lo que eso conlleva, ¿no? La coordinación y todo eso, ¿no? Y garantizar la disponibilidad de los recursos. Esa es la diferencia. Otra pregunta dice, ¿el backlog o trabajo pendiente se puede concebir como todo el trabajo presente y futuro a realizar, o solo el trabajo que tuve planificado y programado y no realicé? Muy buena pregunta. El backlog como concepto universal es todo el trabajo que está aprobado para ser ejecutado. Es decir, aprobado que ya hay, permítanme la expresión, que hay luz verde para comenzar con este proceso de programación. Todo, preventivo, predictivo, todo eso es backlog. En general, es recomendable hablar de backlog por tipos de trabajo y, más importante aún, por especialidad, porque ese es el objetivo, uno de los grandes objetivos del backlog, determinar los recursos necesarios. Y cuando yo determino los recursos necesarios, tengo que especificar cuántos electricistas, cuántos mecánicos, cuántos instrumentistas. Entonces, en el rutinario semanal, el backlog, yo voy a planificar, voy a programar el trabajo de la semana que viene hoy. ¿Cuál es el backlog en ese momento? El backlog en ese momento es el trabajo de mantenimiento preventivo y predictivo, que muchas personas lo sacan de ahí y no lo consideran como backlog, y no es mala idea no considerarlo, porque una cosa importante a tener en cuenta es que el mantenimiento preventivo y predictivo es un mantenimiento de altísima prioridad. Lo único que le gana en prioridad al preventivo y predictivo es la emergencia.
ninguna otra actividad debe ganarle al preventivo y predictivo. Entonces lo que pasa es que una estrategia es reservar todos los recursos para esos mantenimientos y luego decir que todo lo que esté pendiente, sea del tipo que no sea del plan anual de mantenimiento, es el que yo llamo backlog. Cuando yo decido que eso es el backlog, todo el trabajo pendiente que no es parte del plan de mantenimiento anual, entonces es que definimos los recursos necesarios y cuál es la verdadera cantidad de trabajo, la verdadera cantidad de trabajo pendiente, ¿no? Es como garantizar los recursos para el preventivo y predictivo y ver cuál es la realidad de mi trabajo pendiente, todo el que haya por hacer, independientemente de su prioridad. Esa es la diferencia. La otra pregunta sería... Teniendo un planeador, ¿cuál sería el backlog óptimo en tiempo para poder controlar las OTs? Bueno, los expertos dicen que el backlog recomendable es entre 2 y 4 semanas. Como la mayoría sabe, o todos saben, el backlog se mide en semanas y se interpreta como el tiempo en semanas para ejecutar todo el trabajo pendiente con el personal que tengo disponible. Y entonces se habla, lo recomendable es tener un backlog que esté entre 2 y 4 semanas y por lo tanto el 3 sería algo así como el número ideal. Ajá. Otra Listo. pregunta dice, ¿planificación y programación sin inversión de equipos y herramientas se puede lograr? Repíteme la pregunta. ¿Planificación y programación sin inversión de equipos y herramientas se puede lograr? Bueno, la pregunta es un poquito difícil de interpretar, ¿no? Pero bueno, lo que yo asumo es planificación y programación sin inversión de equipos. Entiendo que equipos son equipos y herramientas para ejecutar el trabajo. Y yo planifico. La planificación no exige que usted tenga todo lo que necesita. Usted planifica. Para la planificación, usted puede tener solo lápiz y papel, pero programar el trabajo significa que usted tiene que tener 100% de unidad que tiene los recursos que necesita. Si no, no tiene sentido programar. No sé, hay mucha gente que lo practica. Programa y sin tener todavía los repuestos en el almacén o sin tener todavía el personal completo. Y eso es una mala práctica, definitivamente. Pero planificar sí, planificar se puede. Probablemente si usted está seguro que los equipos y herramientas que necesita no los va a conseguir nunca y nunca se los van a autorizar, pues no pierda el tiempo planificando nada, porque no va a poder hacer el trabajo. ¿Listo? ¿Cómo podría entrelazar la planificación y la programación con la optimización del inventario? Muy buena pregunta. Vamos a hacer un escenario utópico, ¿no? Si yo pudiera planificar y programar todo el trabajo, el nivel de inventario tendería a cero. Porque mucha gente, por ejemplo, en los debates y en los chats que uno pertenece, hablan que eso se resuelve aplicando el justo a tiempo, ¿no? De los japoneses. Pero aplicar el justo a tiempo es un concepto que es para sistemas de producción. Ahí nace el justo a tiempo. Imagínense, ¿cómo planifico yo un justo a tiempo cuando no planifico y no programo el trabajo? Es imposible. Ajá, ahora, si yo puedo planificar la mayor parte del trabajo y programarlo, también el justo a tiempo aplica parcialmente. Porque, por ejemplo, cuando yo hago la planificación de un trabajo de mantenimiento mayor o parada de planta, donde el horizonte de tiempo es mayor, yo puedo planificar perfectamente la compra de materiales en fechas cercanas a la fecha de iniciación del proyecto. Pero cuando estoy hablando de esta planificación y programación del mantenimiento rutinario, recordemos que esto es muy dinámico, muy rápido y lo estoy haciendo casi que semanalmente. Todas las semanas esto va cambiando. Y por eso es que tengo que tener un almacén. Tengo que tener un almacén ahí con repuestos. O sea, yo no me puedo dar el lujo
de hacer la procura de los materiales esta semana de los que voy a necesitar la semana próxima. Y lo que voy a necesitar la semana próxima, bueno, hoy es viernes, probablemente ya hoy debo saberlo, pero supongamos que hoy es lunes. Los materiales que voy a necesitar la semana que viene, hoy lunes no los sabría totalmente. Entonces, por eso es necesario el almacén. Pero en la medida que planifique y programe más actividades, en esa misma proporción, voy a tener la opción de minimizar el valor del inventario. Muy bien. La práctica común de usar las bodegas en consignación es equivalente a trasladarle el problema a un tercero, en este caso, un proveedor. Bueno, si el proveedor asume el problema, si para el proveedor es un problema y él lo asume, pues bienvenido. Eso no es mi problema, perdónenme la crudeza. Mientras usted pueda trasladarle todos los problemas a un tercero, pues esa sería como que una solución ideal, ¿no? Ahora, esto es como jocoso decirlo de esa manera, pero normalmente no es visto así. Cuando se llega a un acuerdo de consignación, es una relación donde ambos están ganando. Te voy a poner un ejemplo y me voy a permitir nombrar un proveedor de rodamientos SKF. Si el proveedor de rodamientos sabe que usted consume 2.000 rodamientos al mes, él lo que hace es ofrecerlos a consignación. Él no está arriesgando prácticamente nada. Él trabaja con estadísticas, por supuesto, así como nosotros también. Y es una persona inteligente como nosotros. Entonces él llega y le ofrece a usted la consignación. Se supone que él está haciendo un gran sacrificio y no es tal. Porque él así está evitando el riesgo que usted seleccione a otro proveedor. En principio, usted le está dando una ventaja, un beneficio de gran importancia, pero a la vez él está recibiendo otro beneficio de suma importancia, que es la garantía de la compra. Y esa compra se va a materializar porque así lo demuestran los hechos. Eso es un poco, en resumen, es una relación, la perfecta relación ganar-ganar. Nadie le va a dar a usted a consignación un repuesto que se usa cada 3 años y que su precio es $500.000. Nadie se lo va a hacer. Sigamos. Hay una pregunta que dice que ¿cuál es el costo de los libros y dónde se pueden adquirir en Colombia, los libros que mostraste? Bueno, los libros en Colombia los distribuye, el distribuidor exclusivo para Colombia es Elite Training y bueno, toda la información de hidrocarburos.com.co está por ahí en todas las diapositivas y al final de la presentación. Pero bueno, Gustavo, ahí todos ellos tienen con ustedes, ¿no? Sí, perfecto, José. Siguiente pregunta es, ¿cómo reflejar la implementación o las mejoras de planificación y programación en costes? Es decir, que el gerente financiero vea las ventajas de implementar esto. Por otro lado, dentro de sus cursos disponibles, ¿cuál está para que menciona o cuál trata este tema? El de planificación y programación del mantenimiento tiene un módulo que se llama costos de mantenimiento, análisis de costos de mantenimiento. Y la forma de demostrarlo es con un indicador, digamos, de mediano y largo plazo que mida los costos por tipo de mantenimiento. Y cuando hablo por tipo de mantenimiento es sencillamente registrar adecuadamente los costos que involucran todas las actividades de mantenimiento de emergencia y todas las actividades de mantenimiento planificado y programado. Inclusive, dentro del mantenimiento planificado y programado, yo dividiría eso en varias categorías, no en preventivo ni correctivo ni nada de eso. Yo lo dividiría por orden de prioridad, para demostrar que mientras la prioridad esté más cercana a la emergencia, por supuesto el costo va a ser mayor. Y eso es demostrable, es fácil, pero no es de corto plazo. Eso es un proceso que implica analizar costos a lo largo de un periodo normalmente mínimo anual, ¿no? Pero si nosotros creemos, si alguien, por ejemplo, definitivamente no cree que planificar y programar el trabajo le va a permitir reducir el tiempo de ejecución de cada trabajo
Y además, poder ejecutar más trabajos en una cosa es reducir el tiempo de cada trabajo, eso es planificación, y poder ejecutar más trabajos en una semana, si alguien no cree en eso, pues nada, se tiene que olvidar de todo esto. Ahora, es como el católico, ¿no? Que tiene que creer en Jesucristo, ¿no? Si yo estoy convencido de que la planificación y la programación va a permitir hacer más trabajos en una semana y que cada trabajo se haga en el menor tiempo posible, esto sin contar otros costos como la indisponibilidad, como el daño sobre los equipos, como consecuencia de ir a una emergencia en vez de ir a un planificado y programado, sin tocar esos costos que son inclusive más destacables y más relevantes. Ya por ahí la planificación y programación se justifica. Listo. Vale, José. Si se tiene un solo recurso para la planificación, supervisión y programación, ¿qué eficiencia del costo podríamos tener? Bueno, esa pregunta es relativa, ¿no? Si usted tiene un solo recurso para todo eso y tiene 3 técnicos a su disposición, 2 mecánicos y un electricista, y ya la eficiencia del costo puede ser un 95%. Pero si usted tiene un planificador, el misma persona es planificador, programador y supervisor, y tiene 40 técnicos, la eficiencia del costo puede ser un 3%. Es así de sencillo. Listo. Ok, José. Yo creo que vamos con la última pregunta porque ya pues, nos extendimos casi una hora más. La pregunta dice, ¿crear la lista de materiales en el CMMS lo debe hacer almacén o el planificador? Bueno, esa pregunta creo que también la habíamos tocado, pero bienvenida nuevamente. Crear la lista como lista, pues es un problema de almacén, ¿no? Ahora, la creación, como la planteaban hace un rato, la creación de materiales, de códigos, creo que en el SAP lo llaman crear códigos, no recuerdo bien. Así como se hace una solicitud de trabajo, pues se crea un código, se crea un material para el sistema, eso es responsabilidad de mantenimiento, de más nadie. O sea, almacén no puede crear nada que no tenga el visto bueno, la autorización y la decisión de mantenimiento, cuando son materiales para mantenimiento, por supuesto. ¿Listo? Bueno, José, muchísimas gracias por todo el tiempo, por todos los conocimientos. Muchísimas gracias a todas las personas que quedaron conectadas hasta este momento. Pues no queda sino agradecerles y por este momento damos por terminado el webinar. Bueno, yo quisiera finalizar, todavía queda bastante gente conectada, gracias por su participación, esto, creo que quedan algunos consejos. Esto, un webinar, por supuesto, lo que da es recomendaciones, consejos, sugerencias y tener una visión general de un problema muy particular. Yo les agradezco mucho a todos los que estuvieron presentes. Les voy a pedir en nombre de Elite Training pues, que difundan esta información. Y agradecerle a Gustavo Troncoso, quien les habla, también allá como coordinador del evento, por todo el apoyo que nos ha brindado técnicamente. Agradecer a Miller Rodríguez, que es el gerente general de Elite Training, por esta oportunidad y quedamos a la orden. Ninguno tenga temor de escribirme a mi correo, inclusive ahí están mis números telefónicos, mi número telefónico, y queda a la disposición. A mí no me perturba, no me molesta, no me incomoda, todo lo contrario, es bienvenida cualquier solicitud que cualquiera de ustedes quiera hacer. Y gracias por todo. Vale, muchísimas gracias, José, y muchas gracias a todos nuevamente. Hasta una próxima oportunidad.